Civil. Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio en tu programa. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Nora. Pues, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes, Nora, desde esta aprobación de esta reforma de la ley eléctrica? Mira, Adriana, miles de jóvenes pensamos que esta reforma a la ley de la industria eléctrica nace inconstitucional. Y para nosotros nace inconstitucional por una sola razón: es más CO2 en el ambiente. Más CO2 tiene implicaciones gravísimas en temas medioambientales relacionados directamente con el cambio climático. Y les cuento a todo tu auditorio, a ti, a todos los jóvenes que nos están escuchando. El cambio climático lo estamos viviendo todos los días, nada más que a veces no nos damos cuenta que lo que está sucediendo en el planeta, inundaciones, sequías, todo lo que está pasando tiene que ver con el cambio climático. Y no estamos haciendo lo suficiente para frenar ese cambio climático. Y México, al igual que todos los países en el mundo, está obligado a disminuir el CO2 que se produce. Hay metas específicas que se acordaron en el Acuerdo de París, donde todos los países llegaron a acuerdos específicos. México no es la excepción. México se obligó a metas muy claras de disminución de CO2. ¿Y por qué platico todo esto y por qué todo este tema del cambio climático es tan importante para el tema de la reforma a la ley de la industria eléctrica? Por un motivo. La transición al sector, la transición energética en el sector eléctrico era una ventana de oportunidad sumamente importante, o más bien era la ventana de oportunidad que tenía México para lograr llegar a estas contribuciones, ¿no? ¿A qué me refiero con contribuciones? Es que México disminuya lo suficiente la emisión de CO2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las energías renovables? Nos ayudan a generar menos CO2. Y ese era el camino al que México le había apostado, un camino en el que iban funcionando bien las cosas en temas medioambientales. Yo no me meto en que si se hizo, que si no se hizo. En temas medioambientales, que haya más energías renovables implica que haya menos CO2 en el planeta, implica que podamos llegar a las metas de París. Esa es nuestra preocupación como jóvenes, que podamos tener un planeta en el cual vivir, ¿no? Esa es la postura que tienen las juventudes actualmente. Lo digo las juventudes porque ayer salió un posicionamiento que firmaron muchas asociaciones de jóvenes, en donde todos preocupados por lo que está sucediendo se oponen a lo que antier se aprobó en el Senado de la República, ¿no? Entonces, esa es a grosso modo la postura que tenemos en este momento. Nora, preguntarte, bien, creo que es un tema que abarca muchas aristas, ¿no? La parte técnica, la parte política. En los últimos días hemos visto, bueno, ya de hecho creo que desde años atrás hemos dado cuenta, pues incluso los medios y los periodistas, sobre muchos actos de corrupción en el sector energético, en todos los ámbitos. Si bien pareciera que, pues de alguna manera, la entrada del sector privado podría estar contribuyendo a, como dices, en el caso del Acuerdo de París, a cumplir ciertos acuerdos, pero ¿no sería un poco esto en detrimento de la propia industria nacional, de lo que de alguna manera se le ha arrebatado al país a través de estas reformas estructurales y de estos acuerdos incluso en lo oscurito? ¿No habrá una forma distinta? Quizá no vemos al presidente actualmente enfocarse de lleno en esa tarea medioambiental, porque a lo mejor no tenemos todavía la capacidad, sin antes rescatar la parte que fue corrompida. Mira, Adriana, yo te voy a decir una cosa que creo firmemente. Sin planeta no tendremos en qué construir.
si no cuidamos nuestra casa, si no cuidamos nuestro planeta, si no cuidamos nuestro aire, no tendremos nada en qué construir un país. Y lo que hoy está sucediendo es dejarnos sin nuestra casa, ¿no? Los temas medioambientales son tan importantes porque no hay tiempo que perder. Ya se ha perdido tanto tiempo que un paso que demos en falso en temas medioambientales, ya no va a haber tiempo atrás. Me parece que hay muchas reformas y muchos sectores y muchas cuestiones que que pueden reformarse, y habrá un momento de ir marcha atrás y no pasará nada. En este tema en específico, que es transición energética, que no es otra cosa más que descarbonizar los sistemas, o sea, no usar aquello que contamina. Si no vamos hacia allá, un día que perdamos es un día menos, un día menos para poder salvar el planeta. Es así de sencillo. Y es que esto, y lo más grave de esto, es que si escucháramos a los científicos, si escucháramos los datos duros, no nos quedaría duda de esto. Esto no es una ocurrencia de los grupos ambientalistas, no es una ocurrencia de los jóvenes, no es una ocurrencia de nadie. Son años y años de investigación y de intentar generar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por eso es que es una agenda mundial. El aire es de todos. El aire no se divide por países. Todo lo que tenga que ver con temas medioambientales es una agenda global de la cual no podemos apartarnos. Entonces, en el tema de mitigación de los efectos del cambio climático, México no tiene tantas ventanas de oportunidad para generar estas medidas de mitigación. Y la descarbonización del sistema eléctrico nacional era una de esas ventanas para lograr que los porcentajes de generación de CO2 se disminuyeran. Mira, te platico, Adriana, y a todo tu auditorio, que promovimos una demanda de amparo en contra de la política de confiabilidad hace algunos meses. Esta demanda de amparo tiene un tema muy bonito y muy específico, que es que lo promovieron jóvenes por propio derecho y a través también de una asociación. Pero, ¿a qué me refiero con jóvenes por propio derecho? Jóvenes que si leyéramos sus cartas, Adriana, de verdad nos conmoveríamos de entender, de ver cómo entienden mejor el problema que los tomadores de decisiones. Estos jóvenes niños entre 15 y 22 años escribieron unas cartas que te aterran de ver cómo están viendo su futuro. Realmente no les queda claro si en 30 años van a poder seguir viviendo y cuál es el futuro que van a construir en torno a esa decisión, ¿no? O sea, hace 50 años podías tomar la decisión de tener un hijo y no pensabas jamás en que el planeta se iba a acabar, en que iba a haber sequías, no pensabas en esas realidades que hoy los muchachos de 18 años sí tienen que pensar. Las carreras que eligen, el camino que deciden tomar, ¿no? Estamos hablando de otra realidad. Y en este juicio de amparo, retomándolo, exhibimos a unos dictámenes que realizaron expertos internacionales y nacionales, autoridades en temas de cambio climático. ¿Y sabes en qué coincidieron estos 4 expertos en estas documentales que exhibimos? Que cerrar la ventana de oportunidad de la transición energética en el sector eléctrico le iba a costar al planeta, o sea, al planeta, le iba a costar al planeta un retroceso en la generación de CO2 que nos costaría años recuperarlo. O sea, que no hay un argumento científico que permita sostener que frenar la transición energética no va a afectar de manera irreparable al medio ambiente.
Y esto no es una ocurrencia de las abogadas que promueven el amparo, no es una ocurrencia de las jóvenes que firmaron, no. Esto es un tema científico. Por eso es que nos aterra como jóvenes que no nos den oportunidad de ser escuchados. ¿Qué pasó en la Cámara de Senadores? No hubo parlamento abierto, no se discutió el tema, no se ha discutido lo suficiente en torno a esto. Y aquí hay algo bien importante. En este tema de energías renovables converge un tema de interés público inusitado. A quien más se le afecta con la reforma eléctrica es a todos los mexicanos y en específico a la juventud, porque son los que no sabemos si van a tener derecho a un futuro. Y qué fuerte se escucha saber que es probable que no haya derecho a futuro, o sea, sobre qué estamos construyendo, ¿no? Nora, pues te agradezco mucho. Es importante escuchar todos los ángulos y, por supuesto, la visión de los jóvenes en este caso, que como dices, hay una inquietud muy fuerte, muy importante y muy respetable de, pues, el futuro que les espera a los jóvenes. Así que, pues, yo te agradezco que nos hayas expuesto esta postura desde la perspectiva de los jóvenes. Nora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, que estés muy bien. Igualmente. Un saludo a tu auditorio. Gracias por el espacio. Gracias.